El proyecto de ley económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa no tendría el respaldo necesario para su aprobación en la Asamblea. La propuesta de subir el impuesto al valor agregado del 12 al 15% ya ha generado las primeras críticas de representantes, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, también de Construye, Pachacutic y del correísmo. Según adelantaron, votarán no. El coordinador del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, afirmó que su bloque no votará por la creación o aumento de ningún impuesto. También anunció que pondrán otras alternativas para poder financiar lo que constituye este conflicto interno en materia de seguridad. La postura fue ratificada por el legislador Otto Vera, aunque reconoció que no se puede ir a la guerra si no hay recursos. Sostuvo que el problema económico no solo lo vive el Estado, sino también la ciudadanía. Y a propósito, estamos ya con Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, con quien vamos a dialogar al respecto de esta propuesta del presidente Noboa de incrementar el IVA. Otto, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por este espacio. Te saluda César García. ¿Cómo está, César? Un gusto poder conversar con usted. Bien, gracias. Estamos atentos a las reacciones de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano frente a esto que ha dicho el presidente Daniel Noboa, que requiere para poder enfrentar esta crisis de seguridad interna? Bueno, en principio reconocemos que el Estado está atravesando una situación crítica en el marco de la economía, en el marco de la recaudación, y por eso, como Partido Social Cristiano de Aliados, hemos decidido buscar alternativas para apoyar la gestión del gobierno nacional, y de hecho creo que el país es testigo de que los dos proyectos económicos urgentes que fueron enviados por el presidente fueron aprobados por nuestra bancada, con la finalidad de motivar la inversión. Entiendo que el primer proyecto no dejará de recaudar menos de 800 millones de dólares, y el segundo va a motivar los proyectos de inversión en temas energéticos. Pero eso no alcanza, ¿no? El hueco fiscal que nos decían, según fuentes extraoficiales, bordeaba los 6.000, 7.000 millones de dólares. Pero extraoficialmente nosotros sabemos que supera los 10.000 millones de dólares. Y lógicamente que un hueco de esa magnitud va a desestabilizar a cualquier gobierno. Prácticamente estamos hablando de que es un 10% del Producto Interno Bruto, que cualquier gobierno no puede hacer una buena gestión si tiene pues una brecha fiscal de esa magnitud. Y reconocemos que el gobierno tiene que ser apoyado porque, como lo dije hace un instante, no podemos ir a la guerra sin armas, no podemos ir a la guerra sin balas, no podemos defender la integridad de nuestro territorio y de las familias ecuatorianas si no contamos con los recursos. Sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo no tiene por qué pagarlo la gente más pobre del Ecuador. Y todos sabemos que el IVA, pues, más allá de que es un mecanismo de tributación que permite una recaudación con la cual se trata de buscar la equidad y la solidaridad social, pero el IVA es un impuesto que lo tienen que pagar todos los ecuatorianos. Más allá de que hay una segmentación, que los productos de la canasta básica no van a ser tomados en cuenta, pero más sigue siendo un efecto nocivo, sobre todo para el bolsillo de los ecuatorianos que está siendo tan golpeado. Entonces nosotros ya hemos conversado. Por supuesto que sí, además de que es regresivo y afecta al tema del consumo en una economía dolarizada que requiere de esa liquidez en la economía. Otto, entonces entiendo que el Partido Social Cristiano definitivamente a esta propuesta le dirá que no. Tal como está el proyecto planteado por el presidente, definitivamente nosotros no vamos a apoyar. Desde luego que tenemos que estar abiertos al diálogo, y el diálogo significa poder también plantear alternativas, ¿no? Una de las alternativas que nosotros proponemos, por ejemplo, es focalizar el tema de las recaudaciones que se están realizando, focalizar también los subsidios que se están realizando, pero principalmente lo que sí podría ser efectivo en este momento es crear una contribución especial que vaya a ser dedicada solo para financiar la guerra. Yo creo que es importante que el presidente, en ese caso, transparente cuáles son las cifras de lo que él estima que costaría esta guerra contra el narcotráfico. Y que sea proporcional, me imagino, al ingreso. Efectivamente. O sea, no podemos simplemente decir vamos a aumentar 3 puntos del IVA
y decir que vamos a recaudar $1.000 millones cuando yo estimo que es mucho más. Es decir, la recaudación del 3% del IVA no se van a Y recaudar sin solo temporalidad. Y exactamente, otra de las cosas que nosotros queremos sugerir al proyecto del presidente, si va a haber algún tipo de contribución, que esta contribución sea temporal. Quizá no mientras dure la guerra, porque el Estado como tal tiene que recuperarse económicamente, pero tiene que haber una temporalidad que permita que mañana más tarde digamos, superamos la guerra, hemos eliminado o hemos retenido o hemos contenido el narcotráfico, hemos contenido el terrorismo y entonces las cosas vuelven a ser normales. Pero en el proyecto de ley no se dice, es decir, simplemente se sube del 12 al 15% y quién sabe cuándo eso se pueda cambiar. Claro que en su mayoría eso depende también de la Asamblea Nacional, claro. Pero yo pienso que hay que buscar alternativas, si hay salidas. Ahora, nosotros no nos hemos hecho de que el Ecuador tiene que contribuir, pero tiene que buscar. ¿Qué otras vías o fuentes de financiamiento podrían existir cuando sabemos, por ejemplo, que estamos en medio de una negociación del espectro de telecomunicaciones con las telefónicas acá en el Ecuador? Número uno, el presidente dejó de percibir ingresos apoyando el tema también de la consulta en el Yasuní, $1.300 millones ha perdonado en el primer proyecto de ley que recibió el apoyo económico urgente a varios grupos de poder económico que estaban en deuda con el SRI. Entonces, fuentes hay muchas, pero más allá de eso, el pueblo está cansado de que la clase media y los pobres siempre tengan que pagar los platos rotos de las malas administraciones. Mire, César, es sencillo. Para poder saber cuánto nos cuesta la guerra tienes que presupuestarla. Y yo creo que en ese sentido el presidente debe estar claro con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y cuál es el costo de la logística que implica la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, primero hay que cuantificar aquello para ver cuáles son las alternativas que tenemos. No solamente es recaudar, sino dejar de gastar. Todavía el gobierno tiene que encontrar alternativas para poder reducir el gasto corriente, el gasto estatal que tenemos. Es decir, no solamente meterle el bolsillo a los ecuatorianos, sino que hay que encontrar otras alternativas como las que ya mencionaba. ¿Qué otras bancadas estarían en la misma línea? ¿Han tenido conversaciones? No, la verdad, con otras bancadas no hemos conversado. Esa es una posición inicial del Partido Social Cristiano y Aliados, en el sentido de que nosotros desde el principio que nos sentamos a conversar con el gobierno nacional y con todas las bancadas, y apoyamos todo proyecto que permita sacar adelante al Ecuador, pero no apoyaremos más impuestos nuevos ni incremento de los impuestos ya existentes. Entonces, en el marco de eso, nosotros, la propuesta principal es el establecimiento de una contribución especial que sea temporal y que sea establecido, que sea colocada esos recursos en una cuenta que solamente sea utilizada para ese tipo de gestión, es decir, para la lucha contra el terrorismo. ¿Y cómo se fiscalizaría esa cuenta con los antecedentes que hubo con el tema de la reconstrucción acá en el Ecuador? Bueno, pues por eso estamos pidiendo una cuenta especial. Si la cuenta luego tiene que ser auditada, ¿no? No vamos a obstruir los procedimientos que tenga que emplear el Estado ecuatoriano o el gobierno para poder hacer uso de sus recursos, pero desde luego que tienen que ser fiscalizados. Y para eso ya entrará a trabajar la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y todos los organismos de control. Gracias. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, con una postura bastante clara de esta propuesta que plantea subir de 12 al 15% el IVA para enfrentar la guerra interna acá en el Ecuador. Buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias, César. Un placer.